Bueno, muchachos, buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien. Primero que todo, saludarlos y espero que todos se encuentren bien, dada la contingencia nacional. Y bueno, a petición de varios estudiantes, decidí hacer este tutorial para guiarlos de alguna manera en el trabajo que tienen que entregar. Eh, lo principal, les voy a compartir pantalla, es guiarse por las instrucciones que les subí, ¿ya? Donde está súper claro eh, la estructura del informe. Aquí en los antecedentes generales es un poco contextualizar con respecto al caso que les subí. El marco teórico, por ejemplo, yo les sugiero que lo hagan al final, porque el marco teórico es todas las teorías que ustedes utilizaron para poder llevar a cabo este trabajo. Entonces, finalmente, por ejemplo, van a ocupar regresión lineal múltiple, van a ocupar el modelo mixto, etcétera, etcétera, van a ocupar inferencia estadística, intervalos de confianza, dosis más hipótesis, etcétera. Y eso les sugiero que lo hagan al final, porque ahí van a tener más claro todas las herramientas y los contenidos que utilizaron para el desarrollo del trabajo. El modelo teórico claramente es un modelo mixto, en este caso, que mezcla variables cuantitativas con variables cualitativas. Eh, Se va a utilizar una función de regresión muestral, que aquí esto es una muestra, para tratar de explicar el comportamiento en este caso, los resultados de la PSU en ciertas comunas. La forma funcional es lo que le acabo de decir, o sea, esta es una regresión muestral, una función de regresión lineal muestral, mixta. Y después en el capítulo 3 viene todo lo que tiene que ver con el análisis estadístico y la estimación econométrica. A ver, el análisis estadístico y las estimaciones se hacen fundamentalmente se hace la estadística descriptiva y la estadística inferencial solo sobre las variables cuantitativas. Recuerden que las variables cualitativas no tienen desviación, ya que tienen dos valores únicos que pueden tomar, que son 1 y 0. Por lo tanto, no hay desviación, no hay error, no hay desviación estándar, no hay varianza, etc. Entonces, todo el análisis estadístico se hace sobre las variables cuantitativas. ¿Ya? Eh, Aquí está súper claro, digamos, el planteamiento del modelo, la definición de las variables, la obtención de los parámetros para construir el modelo, en este caso los estimadores, la construcción de las tablas necesarias. Aquí obviamente tienen que construir tablas porque tienen que pasar las variables cualitativas a Dummy. Y todo lo que hemos visto, digamos, en el curso, ¿ya? Después en la parte inferencial, ver todo el tema digamos, del test de significancia global, el test de significancia individual, para ver cuáles son las variables que realmente son incidentes y cuáles no. Obviamente que las que no son incidentes las vamos a sacar del modelo y vamos a dejar solamente las incidentes, en caso de que fuera así. Recuerden que siempre tienen que hacer el test global y detrás hacer el test individual de cada una de las variables para ver si es que de manera individual tienen significancia en el modelo. Y los resultados finales, en el fondo, tienen que ver principalmente con, por ejemplo, los análisis de sensibilidad. O sea, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, disminuyo la inversión en cierta comuna? ¿Qué pasa si yo... ¿Qué pasa con la asistencia, los porcentajes de asistencia? ¿Qué incidencia tienen en el resultado, etcétera? O sea, hacer un comparativo entre comuna, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es principalmente que ustedes tienen que después entregarme resultados finales y sus conclusiones con respecto a lo que sucede con las variables tanto cuantitativas como cualitativas. ¿Qué pasaría en este caso? ¿Qué pasaría si yo aumento la inversión del Minedu? ¿Qué pasa en las comunas si yo comparo la comuna de Maipú con la Pintana? Etcétera.
Pero eso en líneas generales, o sea, yo lo que les recomiendo es que se guíen por las instrucciones que les subí. Eh, vamos vamos a, ¿cómo se llama? A compartir la planilla Excel. Aquí, por ejemplo, obviamente que lo primero que ustedes tienen que hacer es analizar si existe, hacer el análisis de covarianza y hacer el análisis de correlación, ¿cierto? Obviamente este análisis de covarianza y de correlación es con respecto de la variable dependiente con cada una de las variables independientes, ¿ya? También se puede hacer, pero no es el caso, se puede hacer relación, ver la covarianza y la correlación que existe, por ejemplo, entre los promedios de nota y la asistencia a clase. Probablemente existe una correlación, pero a nosotros lo que nos interesa saber es si existe correlación entre las variables independientes y las dependientes. Por ejemplo, analizamos la covarianza muestral en este caso, entre los resultados de la PSU, que es la variable dependiente, ustedes tienen que hacer esa definición donde dice definir las variables, y en este caso con el promedio de notas, ¿ya? Incluso es más, podemos fijar el vector de los puntajes de la PSU para poder correr después la fórmula hacia el lado. Si se dan cuenta, aquí me da una covarianza positiva, y en todos los casos me da una varianza positiva, y ustedes tienen que decirme y hacer el análisis de qué significa que haya una covarianza positiva. Si hacemos el coeficiente de correlación, por ejemplo, o el coeficiente de Pearson, recuerden que esto es conmutativo y se pueden tomar las matrices indistintamente. Coeficiente de correlación, yo tomo nuevamente los puntajes y las notas de enseñanza media en este caso. Cierro y fijo. Aquí si se dan cuenta, por ejemplo, en el caso de los resultados de la PSU en comparación con los promedios de las notas, hay una correlación bastante fuerte. Lo vamos a correr en un espacio. ¿Ya? Por ejemplo, si se dan cuenta, hay una correlación bastante fuerte, o sea, entre las notas y el resultado de la PSU. Eso quiere decir, en el fondo, que el modelo lineal es un buen modelo para explicar este fenómeno, ¿ya? Y así sucesivamente. Después yo les sugiero, por ejemplo, para hacer todo el test de significancia global e individual, les sugiero ir al análisis de datos, tomar la regresión, tomar la variable dependiente, en este caso la I, las variables independientes, ¿cuáles? Solo las cuantitativas, no las cualitativas. El análisis se hace sobre las variables, el análisis estadístico se hace solo sobre las variables cuantitativas. ¿Ok? Y aquí, si se dan cuenta, me va a arrojar lo que ustedes ya saben, que hemos visto, o sea, intervalos de confianza, nos va a tirar acá los estimadores, el coeficiente de correlación múltiple, el coeficiente de determinación, la suma de los cuadrados totales de la regresión del racimo total, etcétera. Aquí me va a tirar las desviaciones estándar de cada uno de los estimadores, etcétera. Entonces, en resumidas cuentas, es eso principalmente, ¿ya?
Y la principal, digamos, observación es que ustedes tienen que hacer el análisis estadístico e inferencial, ¿ya?, sobre las variables cuantitativas. Después, una vez que descartaron las variables que no tienen incidencia en el modelo, si las hay, hacen el análisis con las dummies. ¿Ok? Y después con el análisis con las dummies les va a permitir hacer comparativos por cualidades. O sea, ahí yo voy a poder comparar, por ejemplo, la comuna de La Pintana con la comuna de Providencia o Ñuñoa, etcétera. ¿Ya? Pero eso es principalmente, no es más que eso. Y bueno, y cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que tengan, no duden en mandarme correos, contactarme. Y eso, o sea, yo les voy a publicar además ahora durante la tarde hasta qué hora, digamos, el plazo, perdón, hasta cuándo vamos a extender el plazo de la entrega del trabajo, porque entiendo que hay varios que están algo confundidos. ¿Ya? Eso es, pues, muchachos, muchas gracias, cuídense, espero verlos pronto y nos mantenemos en contacto. ¿Ya? Chao.